Y pues vamos a la palabra. Estamos en una serie por nombre Los principios del reino de Dios. Estamos haciendo un estudio sobre lo que conocemos como Sermón de la Montaña, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Obviamente, pues también trayendo como base de apoyo los textos paralelos en los demás evangelios. Y pues hoy es la quinta entrega. Hoy vamos a hablar, si lleva usted la secuencia, la semana anterior ¿de qué hablamos? De la sal de la tierra. ¿Estuvo usted contento sabiendo que usted es sal? No un salado, sal, ¿verdad? Y pues ahora sí que qué privilegio ser sal en la tierra, ¿verdad? Así como cuando también al principio en las bienaventuranzas nos dimos cuenta el carácter de los hombres y mujeres que al Señor agrada. Y hoy vamos a hablar de la luz del mundo. Y lo voy a invitar a que me acompañe a Mateo 5, en el versículo 14. ¿Ya lo tiene? Mateo 5:14, dice así. Yo voy a estar leyendo una versión Reina Valera contemporánea que tiene una traducción un poquito más clara. Usted sígame en la versión que traiga. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Bueno, después de haber identificado a los discípulos como la sal de la tierra, considerando, como lo hicimos la vez anterior, en la semana pasada, las características, los usos y las propiedades de la buena sal que afectan su entorno inmediato. ¿Por qué dije buena sal? Pues porque también hablamos de una sal que se llamaba sal para muerte y producía eso, ¿verdad? Ahora los nombra el Señor Jesús a sus discípulos como luz del mundo. Dentro de un contexto, si usted se da cuenta del contexto que leímos, lo que está expresando es un compromiso de iluminar. ¿Cómo? Con la vida, con el testimonio. ¿A quién va a impactar usted? ¿A quién va a iluminar? Pues a sus semejantes, a las personas que están alrededor de usted, alumbrando su entorno. ¿De qué manera lo vamos a alumbrar? Ahorita lo que vamos a aprender hoy. Ahora, al llamarlos de esta manera, pues más allá de otorgarles un reconocimiento inmerecido, ¿por qué digo esto? Pues porque en alguna ocasión Jesús expresó de sí mismo ser la luz del mundo. Él en Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, refiriéndose a Él, con todo lo que representaba su santidad, sus enseñanzas, el haber traído el reino, pero ahora está delegando a los discípulos lo que incluye a quién cree. Diga a mí. ¿Sí lo incluye a usted? Bueno, incluye a todos los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, la gran responsabilidad de ser luz para los demás, haciendo evidente algo muy importante, el carácter, mi hermano, el carácter que el Señor está formando en usted. Un carácter humilde, justo, apacible, manso, misericordioso, santo, ese carácter que está formando en cada uno de sus hijos. Y bueno, ¿en quién está representado esto ahora? En la iglesia. Pero esta es una iglesia que estaba por nacer. Recuerde que en este momento el maestro llegó a un lugar y, como siempre, llamó a sus discípulos para comenzar a darles una enseñanza hacia el impacto de la palabra de Cristo. Y obviamente que muchos lo seguían por interés, otros lo seguían para ver en qué podían agarrarle una falla para poderlo señalar, pero finalmente multitudes escuchaban sus mensajes.
Pero los mensajes específicamente ¿para quiénes eran? Para sus discípulos. Estaba preparando la iglesia que estaba por nacer. Y esta iglesia pues fue fruto de la obra que estaba también él a consumar en la cruz. Y ahora, como su cuerpo espiritual, pues habrá de ser una prolongación de la luz que el Señor trajo al mundo. Por ello Juan el Bautista, quien fue enviado para dar testimonio de Jesucristo como la luz, él jamás fue mencionado así. No sé si se ha dado cuenta de algo. Juan el Bautista preparó el camino del Señor y no fue apóstol del Señor. Juan el Bautista dijo, yo no soy la luz, yo anuncio la luz. Él jamás fue nombrado como luz, pero cumplió un ministerio. Sin embargo, ya a sus discípulos, a los nacidos de nuevo, a los que surgen de la iglesia neotestamentaria, les llama de esa manera. En Juan 1:6 dice la Escritura, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Dice, él vino como testimonio, a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Ese es Jesús. Y ahora su iglesia, mis hermanos. Si la iglesia del Señor, los discípulos, son llamados a ser luz, ¿qué deben hacer? ¿Qué debe hacer una luz? Iluminar. No nos tenemos que quebrar la cabeza. ¿Para qué sirve la luz? Para iluminar. Ahora, más importante, ¿dónde resplandece la luz? En la oscuridad. Si usted ahorita prende una luz, ahorita si usted saca su celular y lo prende, simplemente no va a ver nadie nada. Pero ¿qué sucede cuando usted está en la oscuridad de su casa y se le ocurre prender el celular? Hasta se deslumbra, ¿verdad? Porque solamente cuando se irradia luz, las tinieblas ¿qué hacen? Se dispersan y dependiendo de la intensidad llegan a desaparecer. El apóstol Pablo, un siervo entendido de las palabras del Señor, ¿qué enseña a la iglesia? A ser resplandecientes, mostrando un carácter precisamente que menciona el Señor en las bienaventuranzas, pacificador, humilde, íntegro, honrado, justo, ¿en medio de dónde? De un mundo oscuro, un mundo hostil, corrupto, violento, maligno, perverso. ¿Sí cree que el mundo es eso? ¿Y qué cree que tenemos en el corazón? Parte de ese mundo, y eso es lo más lamentable. Por eso la luz, ¿de dónde viene a partir? De lo más profundo del corazón, para iluminar el entorno. Vaya conmigo a Filipenses 2, capítulo 2, versículo 14, por favor. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia. Está dando instrucciones. Dice, háganlo todo, ¿ya tiene Filipenses 2:14? Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. Fíjese qué importante que las personas sean pacificadoras, que no difamen, que no hablen detrás, que no juzguen sin justo juicio, que no señalen por señalar, sino que tengan la capacidad, incluso aunque hubiese algo que señalar, pues hacerlo como dice la Escritura, con mansedumbre, con amor, para edificar, para restaurar. Entonces dice, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Vea simplemente cómo Pablo lo único que está haciendo es corroborar el mensaje de Jesús. Porque las tinieblas pueden resistir una luz débil y pequeña, pero si la luz es intensa, mire, por densa que sea la oscuridad, no puede contra la luz. Es por lo que las tinieblas del mundo no pudieron predominar ante la luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:14 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Estamos hablando del Señor. Y esta verdad, que las tinieblas, que lo que el mundo representa no pudo nada en contra de nuestro Señor Jesucristo, quien es la luz,
pues para la iglesia debe ser un motivo de mucha confianza, de seguridad y de gozo. Le voy a decir por qué. Porque si las tinieblas del mundo no predominaron, es decir, no pudieron hacer nada en contra de Jesús, tampoco podrán prevalecer en contra de nosotros. Y esa es una verdad que nos sostiene, porque es nuestra fe. Haciendo referencia, mis hermanos, obviamente, a quienes realmente llevan en su interior esa misma luz. Usted tiene que empezar a recapacitar, a meditar un poco, si la luz de Jesús realmente está resplandeciendo en su interior. Como un discípulo genuino que se niega a la carne, que se niega a la vida de seducción que el mundo constantemente está ofertando y que sigue los pasos de Jesús. Vaya conmigo a Mateo 16:16, si es tan amable. El contexto de este pasaje es cuando el Señor les está preguntando a sus discípulos a solas, porque está a punto de revelarles una gran verdad, la verdad de las verdades. Y le está diciendo a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Recuerda, y decían ellos, pues dicen unos que eres Elías, otros que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Y les dice, bueno, eso dice la gente, sí, está bien, pero ¿qué dicen ustedes? Al Señor siempre le va a interesar qué es lo que tú crees de Él. Y en ese momento dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Bienaventurado qué es? Dichoso. Qué dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. Y le está dando su verdadero nombre. Hijo de un hombre llamado Jonás, y su nombre, ahora sí que de pila, era Simón. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Más bien, también te digo que ahora tú eres Pedro. Y ahora se está refiriendo a él, a Simón, con un adjetivo calificativo cariñoso. Le está diciendo, tú eres una piedrecilla. Esa es la traducción de Pedro, una pequeña piedra. Y sobre esta roca, o sea, sobre la declaración que acabas de hacer de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Qué gran verdad. Sobre esta roca, sobre esta peña, sobre esta gran montaña, a ti como piedrecilla te corresponde comenzar a ser construido. Pero dice más adelante, y las puertas del Hades, está hablando de las puertas de la perdición, del infierno, la ira venidera, no prevalecerán contra ella. Se puede usted alegrar, mi hermano, de que si usted es un hijo de Dios, nada podrá alcanzarlo, nada lo podrá separar de Cristo. ¿Está usted de acuerdo? Por otra parte, esta analogía del maestro de ser luz no se enmarca solamente en un testimonio que ilumine con una vida apartada, una vida santa, la vida de los demás. No solamente en eso, mis hermanos. También es un desafío a los cristianos para la predicación del Evangelio, conservando la pureza y la verdad sin nada que opaque ni ensombrezca la integridad del mensaje. Porque eso es precisamente lo que ha causado las tinieblas del mundo, con los argumentos, con muchas circunstancias, muchos intereses alrededor que intentan ensombrecer el verdadero mensaje. Bueno, como luz tenemos que tener la capacidad de preservar esto, así como la sal que preserva. Porque cuando la luz se esconde, mis hermanos, se debilita o se apaga. Y entonces ya no alumbra a nadie. El efecto de iluminar se anula y entonces las tinieblas van a prevalecer con libertad. Y así sucede en el corazón del hombre. Recuerde que nosotros tenemos que llevar todo al plano de lo espiritual. Cuando se esconde o se oculta la verdadera esencia del Evangelio de Cristo, detrás de un mensaje emocional, engañoso, sensual, lleno de banalidades, de mentiras, de promesas de hombre y no de Dios. Si tú aceptas a Jesucristo, vas a ser tan feliz, todo te va a salir bien, te van a salir los negocios, vas a ser rico, hasta vas a bajar de peso. Mis hermanos, dan cada promesa tan absurda, cuando el Señor lo único que prometió fue vida eterna. Porque el verdadero mensaje de la cruz representa la vida eterna, la vida abundante que prometen este tipo de mensajes emocionales, llevándote al mundo de lo tangible, de lo material. El Señor lo trasladó
al reino de los cielos. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo, pónganse dichosos porque vine a hacerlos ricos. ¿Verdad que no dijo eso? Si el Señor te da, y mucho más de lo que necesitas, es porque Él es bueno, porque Él es generoso y porque Él es fiel. Y bueno, muchos no disciernen que cuando Cristo, como la luz verdadera, vino al mundo, no solamente a quitar las tinieblas que oscurecen la mirada y el entendimiento del hombre, esto le impide caminar en la verdad, en la justicia del Señor. Bueno, también vino a disipar la oscuridad que abunda en los corazones endurecidos. ¿Endurecidos por qué? Por el pecado, por los argumentos del mundo, y que se puedan presentar limpios delante de Dios. Porque la palabra de Dios sana, limpia, conforta, consuela, pero también es muy agresiva, corta, limpia, cercena y saca a la luz la verdad de nuestro corazón. Y la luz de Jesús que alumbró la vida de la generación, aquella generación que le rechazó, aquella generación que le crucificó, bueno, esa misma luz que lo único que hizo fue un daño físico que aparentemente para ellos era acabar con Jesucristo, acabar con su doctrina, lo único que hicieron fue dar cumplimiento a lo que estaba profetizado. Y ahora esa misma luz debe alumbrar a la humanidad, una luz representada en la vida de ¿quiénes? De nosotros, de usted, los discípulos de Cristo, la iglesia del Señor. Aunque los rechacen, mis hermanos, aunque los persigan, y eso ya lo hablamos en las enseñanzas anteriores. De manera que al ser la luz una analogía que el Señor usó para sí mismo y ahora ha aplicado a sus discípulos, es porque en ellos debe brillar su luz. Y porque el Santo Espíritu que ahora está en nosotros, que es su Espíritu, pues gobierna tu corazón. La pregunta es, ¿el Espíritu de Dios gobierna tu corazón? ¿Ilumina tu corazón? ¿Resplandece en tu corazón? Esas son de las preguntas que nos estamos haciendo en este momento. Y así es como hemos visto cómo las figuras tanto de la sal como de la luz en el testimonio del creyente tienen prácticamente la misma función: impactar, influir, afectar para bien la vida de sus semejantes. Por eso nos hace una analogía con estos elementos. Pero espiritualmente operan de manera distinta. Mire, la sal obra de manera internamente. Si usted se da cuenta, la sal ¿dónde se pone? Dentro del guiso. Usted tiene que saber y tiene que tener la capacidad interior a través del Evangelio, del nuevo nacimiento, para salar, para sazonar, ¿verdad? Para preservar. Y así como el sol irradia hacia afuera, bueno, la luz obra precisamente así, externamente, alcanzando todo lo que cubre para hacerlo fructificar. ¿Sabía usted que el sol hace fructificar? Y mire, no solamente hace fructificar en el campo, las hierbitas silvestres, los arbustos, los árboles, ya las cosechas ya en forma, los agricultores dependen del sol. Pero, por ejemplo, ¿usted sabía que usted debe de tomar sol todos los días para que la vitamina D fortalezca su cuerpo y fortalezca su sistema inmunológico? No, hombre, ahora con esto de la pandemia pues, hubo que estudiar. Entonces, había quienes nos asoleábamos adentro de un cuarto con un foco, ¿verdad? No hacíamos ejercicio, no salíamos nada, estábamos todos pálidos, parecía que nos asoleábamos en la morgue, ¿verdad? Pero ahora dices, no, ahora ya sé que necesito este sol, que me hace bien, que lo ocupo 15 minutos al día. Mis hermanos, la luz produce fruto. Luz, del latín lux o lucis, es la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Es decir, la luz es la emanación luminosa que al posarse sobre determinados cuerpos permite al ojo ver formas, color, textura y tamaño. Sin embargo, para que la luz sea captada, se requiere de un órgano receptor.
Vamos a estar empezando a ver las características de la luz, porque el Señor dice que somos luz. Donde no exista quien o que perciba la luz, es decir, cuando la vista está imposibilitada por cualquier cosa para percibir la luz no tiene utilidad. Lo voy a decir de esta manera. ¿Tendrá la luz alguna utilidad para un invidente? No, porque no ve. No tiene utilidad. Podrá estar iluminado, pero si sus órganos, ¿verdad?, sus ojos no tienen la capacidad para ver, pues la luz resulta inútil para él. Entonces, haciendo una analogía con el hombre en su condición natural, estamos hablando de un espíritu no regenerado, alguien que todavía vive bajo la presión y la sujeción de los argumentos del mundo, las costumbres, los malos hábitos, las filosofías humanistas, las tradiciones religiosas, es decir, un hombre, una mujer que no ha nacido de nuevo, al estar cegado espiritualmente, debido a la dureza de su corazón, a un entendimiento entenebrecido, es incapaz de percibir la luz espiritual. Y al no entenderla, ¿qué cree que hace? La rechaza, la considera absurda, incluso como locura. ¿No le han dicho a usted que está loco por seguir a Jesús? ¿No le han dicho, ¿y tú qué vas a hacer ahí? Perder todo el tiempo y en una reunión de oración y te vas que el domingo, cuando tan bonito que es salir con la familia. Sí es bonito, pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar aquí, hay tiempo para estar con la familia. Bueno, Primera de Corintios nos dice, pero el hombre natural, Primera de Corintios 2:14, el hombre natural, o sea, el hombre no regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Lo que hablábamos la semana anterior. No podemos decirle a una persona que viva diferente conforme a las normas de la Biblia cuando su corazón no ha sido alcanzado por el Señor Jesucristo. Es imposible para él el poder hacerlo. Así es como los verdaderos creyentes reciben el nombre de hijos de luz, por la revelación que Dios hizo de su Hijo a través del nuevo nacimiento y ahora con su guía espiritual. La palabra luz en el griego, que fue el idioma en el que se tradujo el Nuevo Testamento, del griego phos, así, phos, significa iluminar, brillar. Así la luz hace visible lo que percibe el ojo, que a través de él llegue al cerebro y mediante un proceso físico-químico discierna la señal que le envía el globo ocular. Vamos a ver algunas cualidades y características de la luz haciendo analogías espirituales con las propiedades de la luz. ¿Por qué nos dijo el Señor que somos la luz del mundo? Mire, la luz de manera natural viaja siempre en línea recta. ¿Sí sabía eso? La luz viaja en línea recta. Dios es íntegro, es recto, es justo. Su palabra es recta, es justicia. Cuando Dios habla, mis hermanos, cuando confronta, lo hace directamente sin rodeos. ¿Sí se ha dado cuenta que cuando se habla la palabra de Dios como es, proyecta de manera directa algo que incomoda? Por eso no agrada. Cuando se habla la palabra de Dios como expone, ¿verdad?, no agrada. La luz se desplaza a 300,000 kilómetros por segundo, ilumina toda la superficie sobre las que posa. Cuando alguien entra a un lugar oscuro, lo primero que hace que es encender la luz. Y en ese momento todo se ilumina de inmediato. ¿Ha intentado usted caminar a oscuras en su casa? ¿Cuántas veces se ha tropezado? ¿O se ha pegado en un mueble, aunque sepa que está ahí? ¿O a alguien se le ocurrió la feliz idea de dejar un juguetito o dejar una silla mal puesta? Y excuso decirle que si va usted hasta sin pantuflas, los sufrimientos son graves porque no hay luz. Así tenemos que ver nosotros la omnipresencia de nuestro Señor, iluminando la vida de la humanidad. Sin tener necesidad de viajar para llegar a un determinado lugar, el Señor es omnipresente y está en todas partes. Aunque hay quienes prefieren la oscuridad y rechazan la luz. Lea conmigo Juan 3:19.
Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. ¿Cómo se da cuenta alguien que las obras son malas? Cuando ilumina la luz. Así llegaron los mandamientos a ser una luz en la vida del hombre. El hombre podía ser corrupto, el hombre podía ser ladrón, podía ser mentiroso, por naturaleza lo es. Y mientras nadie le diga que es malo, lo va a seguir haciendo. Pero ¿qué sucede cuando alguien te dice, eso que acabas de decir es una mentira, ofende a Dios y está mal, es malo que robes, es malo que hagas esto? En ese momento la luz, un mandamiento de Dios, te acaba de iluminar y te acaba de decir que lo que estás haciendo es malo. Cuando ignorabas, pues de alguna manera podía haber una justificación, pero ahora que lo sabes, que la luz te dice, no mientas, no adulteres, no hagas fraudes, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Usted ya sabe que lo que está haciendo es malo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿sí sabe lo que es malo? ¡Ah, qué bueno! ¿Y entonces por qué hace lo que hace? Porque algo hace. Me acuerdo de aquel cómico que decía, no más. Pues sí, no más porque la naturaleza está a flor de piel, ¿verdad? Porque el corazón es engañoso y perverso. Bueno, la luz irradia un calor que abraza y logra calentar, aunque no sea muy intenso. Así la luz de Jesús da calidez, abraza, da fortaleza, da consuelo en cada momento en la vida de sus hijos. ¿Usted ha recibido el abrazo del Señor en los momentos de oscuridad y de tristeza? ¿Ha sentido cómo ilumina el Señor su ser cuando está usted en los momentos más tristes, más lamentables y más en los tiempos que vivimos, mis hermanos? Que no necesariamente por la pandemia hemos vivido situaciones difíciles. El Señor ha estado presente siempre y ¿sabe qué? Él estará siempre presente, porque Él es Dios. Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podría infundirme miedo? Si usted tiene la capacidad de entender el poder del Señor, su omnipotencia, su omnipresencia, su sabiduría, mi hermano, tendría que usted estar confortado y conforme con que el Señor está con usted. Y si el Señor es con usted, ¿quién contra usted? La luz disipa las tinieblas. No puede haber luz y oscuridad al mismo tiempo. Igualmente, donde está el Señor, ¿qué cree? El mal se aleja. Donde está Dios, prevalece la luz. El infierno es infierno porque ahí no está Dios. Una vida oscura, una vida de delincuencia, una vida de drogas, una vida disipada, está así de oscura porque no está Dios. ¿Qué necesita la gente para cambiar su manera de pensar y vivir? Que viva Dios, que el Señor ilumine su vida. Porque espiritualmente tinieblas son sinónimo de pecado, de corrupción y de inmoralidad. Eso significa cuando hablamos de tiniebla. Así que cuando las tinieblas prevalecen en el corazón de una persona, ¿qué se está manifestando? La ausencia de Dios. Cuando usted agrede a una persona, y sobre todo una persona que está en su entorno inmediato, personas de su familia que usted dice yo la amo y de repente dice algo que lo ofende, hace algo que lo ofende, usted le dice, ay, discúlpame, no quería decirlo. Sí, no quería decirlo, pero lo dijo, lo hizo. Y no es que usted odie a esa persona, no la odia, pero no la ama lo suficiente. Necesita usted entender el verdadero amor de Dios, el amor sacrificial, el amor que todo lo da, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que es justo, que no tiende envidia, que nada pide para sí mismo, que todo lo da. Y en ese momento usted se va a dar cuenta de lo que es dar amor. Por eso cuando irradia la luz de Jesús en el corazón del hombre, se disipan las tinieblas y se manifiesta en la vida del creyente. ¿Cómo cree? Con obediencia, con santidad, con sometimiento a la voluntad de Dios.
Mire, y esto le tiene que dar mucho gusto lo que voy a decir, y es una recomendación bíblica. Someterse a la voluntad de Dios es la única condición para que el enemigo se mantenga alejado de usted. Santiago 4:7, vaya conmigo. Santiago 4:7 dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. El enemigo conoce sus debilidades, el enemigo conoce las cosas que le apasionan, las cosas que mundanamente le distraen, le alejan de Dios, las que gobernaron su mundo, su vida durante el tiempo que usted no conocía al Señor. Y con eso mismo lo sigue agrediendo, lo trata de seducir. ¿Sabe qué es lo que no soporta Satanás? Que usted ame a Dios, que usted se someta a Dios, que usted adore a Dios, que usted alabe a Dios. Cuando usted se acerca a la luz, ¿quién cree que huye? El enemigo. No se trata de que le machaque la cabeza al chanclas, de que reprenda y que confiese positivo. No, mi hermano, la guerra espiritual se llama santidad. ¿Quiere usted hacer guerra espiritual? Viva una vida santa, una vida de obediencia, una vida de adoración y de alabanza al Señor, y eso hará que el enemigo se aparte. No se va a ir, se va a apartar porque usted está en la luz, pero descuídese tantito, ¿y qué cree? Anda como león rugiente queriendo ¿qué? Devorarle. De repente usted en algún área de su vida, adelante con el Señor, y ya salí adelante en esto, y gracias Señor porque me quitaste aquello, y el enemigo está diciendo, bueno, ya ya no toma, pero todavía tiene ojitos pispiretos y le voy a pasar por ahí. Ahorita vamos a ver qué va a pasar. La luz, conforme irradia, va cubriendo todas las cosas, pero cuando se interpone un cuerpo sólido, ¿qué se proyecta? Una sombra. Ahora, entre más intensa y recta sea la luz, hace que se reproduzca mejor la sombra de ese cuerpo. ¿Usted ve su sombra ahorita abajo? Perfectamente bien. Vea para abajo. No, está difusa. ¿Por qué? Porque está iluminado este lugar. De tal manera que proyecta una sombra, pero no proyecta una sombra porque no está totalmente proyectándola sobre la oscuridad de un cuerpo sólido, la luz. Así es el Evangelio, mis hermanos. Como la luz de Jesús, se proyecta mejor cuando proviene de la propia figura de Jesús, sin nada que se interponga con el mensaje y lo pueda distorsionar. Usted debe proyectar a Jesús de manera directa. Sin embargo, hay quienes rechazan esta verdad porque les incomoda el afectar su manera de pensar y de vivir. Eso es lo que hace el Evangelio. Mostrarte que los caminos que estás caminando no son correctos, la manera como te expresas, la manera como miras, la manera como actúas, la manera como reaccionas. Y prefieren las sombras. ¿Y sabe por qué entonces prefieren esos mensajes suaves que les hacen sentir bien? Porque no los confrontan. El mensaje que les acaricia la espalda, que le dice, no, Jesús es amor, no te preocupes, Él te ama, tú nada más congrégate, pero no dejes de diezmar y ofrenda, y mira, todo se va a arreglar en tu vida. Ay, con ese mensaje todos dicen, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabe a quién le están dando la gloria? A un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y este es un problema para la iglesia. Segunda de Timoteo 4:3. El apóstol Pablo sabía lo que vendría. Le fue revelado por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo dijo también a través de las mismas palabras que expresó en aquel capítulo 24 en Mateo. Y dice así, segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá un tiempo, ¿y qué cree? Estamos viviendo ese tiempo. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que habla de Jesucristo, la que proyecta a Jesús. Dice, sino que aún teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que hacen muchos. Les presentan fábulas, cuentos, historias. Les hacen ver un mundo rosa. No importa lo que hagas, no importa cómo vivas, Jesús te ama, solamente cumple con estos requisitos y todo está bien. Por eso aman más las tinieblas que la luz. Ensombrecer el Evangelio, adulterar el Evangelio produce cristianos híbridos, nominales, que no nacen de nuevo. Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿quién cree que hace lo malo? Todos. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Ahora, lo vuelvo a explicar. La palabra reprendidas no significa regañadas, significa expuestas. A nadie le gusta que le saquen sus trapitos al sol y eso es lo que hace la luz. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si usted está caminando con Dios, haciendo las obras que el Señor dispuso de antemano para que usted caminara en ellas, ¿sabe qué? Usted está contento, camina confiado porque está caminando ¿en dónde? En la luz. Pero cuando usted sabe que las cosas no están bien, se aparta, se oscurece. ¿Dónde cree que se practica el pecado? ¿En la luz o en el oscurito? En lo oscurito. Por eso muchos se apartan de la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Expuestas. Reprendidas, del griego elenco. ¿Sí sabe lo que es un elenco? Incluso la palabra lo dice, algo que se presenta. Exponer. Los que hacen lo malo y están conscientes de ello, porque sí lo saben. Hace rato yo les pregunté que si sabían lo que es malo y dijeron que sí. ¿Y será que lo seguirá practicando usted? ¿Que saliendo de aquí va a hacer algo que es malo? ¿Y lo va a hacer a la luz, que todos lo vean? ¿O se va a esconder? Mejor no lo haga. Porque el que hace lo malo no desea que sus pecados, o sea, su manera de vivir sea expuesta. ¿Y esto qué muestra? El carácter y la tendencia del hombre natural, tratando siempre de justificarse. Y cuando se enciende la luz del Evangelio, que exhibe su verdadera condición, cuando la palabra de Dios confronta su vida, huyen de ella. Así es como en algunos espacios en la casa, cuando se prende la luz, hay algunos animalitos que salen corriendo, se ahuyentan. También igualmente hay quienes diciéndose cristianos, pero que viven dobles vidas, de doble ánimo, al verse descubiertos por el Evangelio, no quieren escuchar, no quieren recibir nada de la palabra y se justifican. ¿Sabe por qué? Porque se han habituado tanto a vivir lejos de Dios que aman más la oscuridad, las cosas que ofenden a Dios, las cosas inmundas, que la palabra de vida eterna. Y esa es una reacción natural en los incrédulos o los rebeldes, que se obstinan en permanecer en su pecado, justificando su débil fe con algún formato religioso que se ha inventado, según ellos, para agradar a Dios, aunque estén fuera de su voluntad. Y eso es lo que hacen estos espacios, eso es lo que hacen las religiones. Permitir que las personas justifiquen su fe en un proceso ritualista, se acostumbran a ciertas cosas y dicen, si no hago las cosas así, no funcionan. Y no se dan cuenta que el Señor lo que está viendo es el corazón. Por eso, con falsas doctrinas que intentan pasar como obras buenas, pero como son importantes para alcanzar la satisfacción de intereses personales, pues las defienden y las practican, aunque estén conscientes que no honran a Dios. Sin embargo, siempre habrá hombres y mujeres dispuestos a obedecer, a recibir la luz del Evangelio. Por eso es necesario conocer la voluntad de Dios, pero revelada en su palabra, mis hermanos. Al ser la luz que nos va a alumbrar en medio de este mundo lleno de tinieblas. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Usted se lo sabe con respecto a la luz. ¿Lámpara qué es? A mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es una lumbrera? Algo que alumbra de manera total. Mire, la intensidad de la luz de Jesús. ¿Recuerda cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco?
pues llevaba una legión de soldados romanos que le acompañaban. ¿Qué estaba haciendo? Persiguiendo a la iglesia. Era sobre el mediodía. ¿Sabe usted la intensidad del sol a mediodía en Oriente? Más que en León, eso se lo aseguro. Y de todas maneras los cegó una luz que venía de lo alto. ¿Se imagina una intensidad de luz mayor a la del sol? Esa es la luz de Jesús. Y lo hizo caer. De tal manera que esa es la lumbrera que nos ilumina a nosotros cuando nos sometemos a la voluntad del Señor. Continuando con más características de la luz, hay un fenómeno físico llamado reflexión de la luz, en el cual cada rayo rebota sobre superficies pulidas como la de un espejo. Haga una práctica, por ejemplo, si en medio de la oscuridad se coloca usted frente a un espejo, pero está totalmente oscuro, ¿qué ve? Nada. Pero si enciende una luz, por tenue que sea, prenda un fósforo, va a poder ver su reflejo en el espejo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por la acción de la luz o por la acción del espejo? Por la acción de la luz. Así debemos entender que es la luz de la palabra de Dios. Ella es la que nos hace reflejar la condición en que nos encontramos. Y sin la luz, nuestra imagen podrá seguir siendo solo el reflejo de la oscuridad del pecado en que podemos estar permaneciendo. Por eso, para que salga la realidad de su vida, ¿qué tiene que venir? La luz. Cuando usted fue compartido del Evangelio, cuando usted le hablan la palabra de Dios, una de dos: o cae de rodillas pidiéndole perdón al Señor por lo que acaba de reconocer, o se va usted a molestar, se va a burlar, se va a alejar y va a decir: esto es una tontería. ¿Por qué? Porque usted está cuidando su pecado. Usted está escondiendo su verdadera manera de pensar y de vivir. De ahí la importancia y la necesidad de ser iluminado por la palabra de Dios. Y no con sabiduría humana, mis hermanos, no con doctrinas de hombres disfrazadas de piedad, no con filosofías humanistas que se oyen bien, pero no cambian el corazón de nadie, porque estas solamente van a proyectar una turbia, una confusa, difusa luz que solamente confunde y que equivale a andar a ciegas. Mire lo que le dijo el Señor a los discípulos cuando veía las enseñanzas de aquellos religiosos, fariseos y escribas, y quienes le seguían, porque recuerden que ellos lo que hicieron fue tergiversar el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Les dice en Mateo 15:14, déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Falsas doctrinas que están haciendo a muchos caer en el hoyo, comenzando por quienes las están expresando, aunque no se den cuenta, aunque no lo acepten. Hay otro fenómeno físico, se llama refracción de la luz. Cuando la luz atraviesa el agua, ya no se desplaza en línea recta y se refracta de manera dispersa, debido a que en el medio acuoso o en el medio líquido la luz disminuye su velocidad. Entonces la irradiación se disemina. Vamos a hacer la aplicación espiritual. La fe viene por el oír, ¿sí? ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. Y cuando entra por nuestros oídos, se refracta al corazón, la mente y el alma, alcanzando todo nuestro ser. La luz le inunda totalmente, mi hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. He ahí el poder de la palabra de Dios. Cuando usted la escucha, se refracta en todo su ser, y bueno, todo depende de la condición del corazón, la respuesta. Por eso necesitamos predicar el Evangelio de manera correcta, para que la luz verdaderamente ilumine el entendimiento del oyente, que no lo engañe, que no lo distraiga de lo que verdaderamente representa, que él no conozca a Jesucristo, que no lo siga, que no se arrepiente.
¿Sí sabe lo que sucede con las personas que reciben el Evangelio y lo rechazan? Sabemos que el que rechaza el Evangelio de Cristo sigue teniendo la misma condición que lo va a llevar a la ira venidera, el infierno. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie entra a mí, o sea, entra al Padre, si no es a través de Jesús. Nadie entra a Él. Algo que no sucede cuando se recurre a las estrategias, visiones o doctrinas de corazones corruptos que tanto han desviado a la humanidad del verdadero camino. Movimientos que solamente hacen que las personas se distraigan, pero que no cambie su vida. Pero como la palabra jamás regresa vacía, ¿sí sabía usted eso? Pero ¿a quién cree que no regresa vacía? A Dios, porque la palabra es de Él. En el momento que se predique el mensaje del Señor Jesucristo, aunque lo rechace, aunque lo menosprecie, ninguno se escapa de recibir esa luz. Y ya ha sido sembrado con esa palabra. Y ya fueron abiertos sus sentidos. El corazón es la condición del corazón es lo que va a determinar qué va a pasar con esa palabra. Otra aplicación espiritual sobre la refracción de la luz es esta. Vaya usted conmigo a Mateo 6:22, por favor. Fíjese, hay mucho más fenómenos físicos, químicos que suceden en el globo ocular por la condición como fue diseñado el ojo, que permiten al hombre incluso ver en escala de grises, en escala de colores, y investigue un poquito al respecto. De hecho, aquí hay un hermano que que es oftalmólogo y sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y todo tiene una aplicación. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán oscura no será la misma oscuridad? Esta es una enseñanza muy controversial, que a veces la leemos y se nos va de corrido y así como que dice, ay, el ojo es la lámpara, pues como que vamos a entender esto. Aquí cuando el Señor dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, no está hablando que este órgano que solamente hace posible la visibilidad, ¿verdad? Es una lámpara, literal. No, se está refiriendo a una mirada espiritualmente buena, entendiendo que el globo ocular no ilumina el cuerpo. Vamos a hablar de lo que usted percibe por el ojo. ¿Sí ha escuchado ese dicho o esa metáfora que dice que los ojos son las ventanas del alma? Pues tampoco ni son ventanas, ¿verdad? Pero ¿de qué se dice? ¿Por qué se dice? Como una forma de conocer las intenciones del corazón a través de la mirada. Ahora, ¿usted cree que la mirada dice mucho de la gente o no? Sí. Los ojos dicen mucho de lo que las personas son o somos. Por tanto, la reacción natural de lo que entra por la mirada, de lo que vemos, será el resultado de la condición espiritual de cada persona. Porque cuando algo entra por tus ojos, se va a refractar a tu mente y se va a refractar a tu corazón. Esa condición de tu ojo, de cómo tú manejas tu mirada, se va a refractar a tu corazón. Un ejemplo. Si usted va caminando, varón o mujer, por una calle y ve enfrente a un ejemplar humano con las características que todo mundo sueña y que ha soñado, ¿verdad? Ojalá que sí sea mi príncipe azul y no el Shrek que me tocó, o viceversa, una Fiona. ¿Qué sucede cuando viene una mujer muy exuberante, con muy poco decoro en el vestir? Es inevitable que la primera mirada, porque usted viene de frente, la vea. ¿Si es inevitable o no es inevitable? Ahora, ¿qué sucede si usted guarda su mirada y se da cuenta que eso le va a provocar
algo que no está correcto y que no es correcto que se quede mirando a esa persona. La primera mirada es ocasional, es casual, pero esta ya la pagó usted. ¿Y sabe a dónde se fue esa mirada? Al corazón, a la mente. Y empezó a generar pensamientos, empezó a generar pecado. ¿Y qué hizo usted? Ya pecó delante de Dios. ¿Sí sabía usted que con la pura mirada pecamos delante de Dios? Así dijo el Señor, pero yo os digo que aquel que codicia a la mujer ajena con la mirada ha pecado. Y no nos ponemos a pensar que una sola mirada ofende a Dios. Y evidentemente ofende a la persona con la que usted tiene una relación. Y si usted no tiene relación con nadie, ofende su santidad. Por eso la reacción natural de lo que entra es el resultado de la condición espiritual de cada persona. Si tu ojo es bueno, del griego aplous, significa si tu ojo es en el sentido moral sencillo, sano. De manera que si tu ojo es bueno, sincero, sencillo, esto significa sin malicia, sin codicia, sin el deseo del placer sensual, te guardará del deseo y del riesgo de contaminar tu corazón, de vivir una doble moral. Te cuidará de tener un corazón dividido. Bueno significa también rectitud, ver en una sola dirección. ¿Cuál es la dirección que deben de tener tus ojos siempre? La Escritura dice que pongas los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú no tienes puesta tu mirada siempre en el autor y consumador de tu fe, vas a ser fácilmente desviado, vas a ser fácilmente seducido, porque algo va a tomar el lugar que no debería de tener. Y aunque el mundo hace que la mirada, hace que el hombre busque en muchas direcciones, porque el mundo ofrece muchas alternativas. Desde el momento en que sales, desde el momento en que empiezas a caminar en tu entorno social, en tus actividades cotidianas, hay muchas cosas que aparecen y te quieren desviar de manera incontrolable. ¿Y sabes qué? Esa es la labor del astuto, el padre de toda mentira, engañarte, hacerte caer. Y es lamentable ver cómo en una cantidad muy grande de espacios que se dicen cristianos, quienes las dirigen hacen que sus seguidores pongan los ojos no en Jesús, sino en las cosas emocionales, en lo sensual, en las obras vanas, en lo material o en ellos mismos, queriéndose llevar la gloria. Por eso debemos discernir y evitar que nuestra mirada se distraiga de lo que el mundo ofrece, aunque parezca bueno, aunque parezca piadoso, aunque esté disfrazado. Es que ¿qué de malo tiene esto? Es que ¿qué de malo tiene aquello? Yo no te pregunto ¿qué de malo tiene? Mejor te pregunto, ¿eso que estás haciendo, eso que estás mirando, eso que estás pensando, honra a Dios? Y la respuesta es la que tú necesitas. No trates de entenderlo bajo tu propio concepto de lo moral humano. Entiéndelo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Debemos entender, o más bien debemos aprender a discernir y evitar que nuestra mirada se distraiga. Y si te consideras discípulo de Cristo, ¿quién se considera cristiano? ¿Quién es cristiano? Pues todos. Bueno, yo espero. Si alguien me dice que no lo es, lo espero aquí en la oficina para evangelizarlo, con confianza. Pero si alguien sabe que es cristiano, es decir, si tu ojo es bueno, o sea, yo debo pensar que tu ojo es bueno, que tu mirada es limpia, pura, sin ofensa, entonces no podrías decir, yo amo a Cristo, pero continúo siendo como antes. Me siguen atrayendo las cosas del mundo. Quien piense o actúe así, no puede decir que es un discípulo de Jesús. Es más, tendría que meditar un poquito su condición espiritual delante de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios llena el ser,
entonces aborreces aquello que viene del pasado, incluyéndote a ti mismo. Y deseas cambiar. Por eso el salmista decía, cámbiame, Señor, cámbiame. Por eso dice el versículo que leímos, el pasaje, pero si tu ojo es malo, o sea, si tu mirada, si las intenciones de tu corazón están dirigidas perversamente, entonces buscarás ver todo a través del cristal o del lente de lo corrupto, de lo inmoral, porque es lo que te atrae, es a lo que estás habituado. Miren, hay personas, hombres, mujeres, que de manera automática ven las cosas a través de lo corrupto. Yo recuerdo hace muchos años, iba yo con una persona y pasó una mujer muy, muy bella y alguien dijo, ¡ay, qué mujer tan hermosa! Y de reojo digo, tiene muy bonitos ojos. Y dice otro, ¿que tenía ojos? Ahí es donde tú ves dónde pones la mirada. ¿Y sabe por qué no lo pueden evitar muchas personas? Porque su ojo es malo, porque todo su ser está a oscuras. Por eso dice el Señor, si la luz que te ilumina es tan sombría, tan oscura, imagínate cómo serán las tinieblas que realmente llenan tu ser. Si todo lo ves a través de un lente oscuro, ¿cómo está iluminado tu corazón? De ahí las miradas lascivas, los malos deseos, las pasiones desordenadas y la consumación del pecado. Si tu mirada es mala, maligna, del griego poneos, ¿sabe qué significa maligno o malo? El mal inundando el corazón. Es una disposición a hacer el mal en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que actuamos. Y así como la vista natural puede llegar a ser defectuosa, en ocasiones nula, por enfermedades como el astigmatismo, la miopía, cataratas, glaucoma, las cuales son progresivas y si no se atienden pueden llevar a la pérdida total de la mirada, de la vista. Hay quien puede usar lentes para atenuar un poquito, corregir el padecimiento defecto, pero al quitárselos es evidente que ahí está el defecto. Así en lo espiritual. Y ahora por la condición de la iglesia todo indica que hay una gran cantidad de creyentes que necesitarían urgentemente una intervención quirúrgica de parte de Dios para quitarse las cataratas, para hacer una operación profunda y que tu mirada no sea mala, que tu corazón aprenda a distinguir lo bueno de lo malo, a discernirlo y apartar la mirada, cuidar tus ojos, cuidar tus manos, cuidar tu caminar, quitar esa miopía, ese astigmatismo, esas cataratas de ignorancia que ensombrecen el entendimiento. Estoy hablando de ignorancia de la Escritura y estoy hablando de las dos ignorancias, la de no saber porque no la leo, lo reconozco, o la de ignorarla porque ya la conozco y no me conviene obedecerla. Y eso no te permite ver la luz de la verdad. ¿Por qué? Porque tu ojo es malo, porque estás inmerso en las tinieblas del pecado y de lo que escuchas. ¿Sí quedó claro por qué el Señor dijo entonces a sus discípulos que son la luz del mundo? ¿Sí queda claro? Entonces continuemos con el texto. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Alguien ha visto a lo lejos en el camino, sobre todo si maneja usted en la noche la carretera en medio de la oscuridad, una ciudad a lo lejos? Puede ser una comunidad, una ranchería, de esas carreteras que son muy oscuras y pues de repente ves unos cuantos foquitos, ¿verdad? E incluso hasta te animas porque sabes que estás llegando a tu destino o que hay vida. ¿Sí les ha pasado eso?
¿Alguien ha manejado en medio de oscuridad profunda, sin señalamientos? Se siente horrible. Porque a veces, y luego con niebla, y sin luna, y a oscuras. No, se siente muy feo. Y si te sale un venado, bueno, todo eso sucede cuando no hay luz. Pero mira, una pequeña luz te ayuda a llegar a tu destino. Pero ¿qué sucede cuando hay nada? Ni luces ni señalamientos. O nos pasamos, o nos perdemos, o hasta podemos sufrir un accidente. Así la luz de la palabra de Dios, mis hermanos, debe iluminar la vida de quien va por el camino a oscuras, en espera de una luz que le permita sentir seguridad. ¿Sabías tú que hay mucha gente que camina a oscuras y se están perdiendo sin Cristo? Y creen que ven, porque lo que ven es un mundo, y no se dan cuenta que el mundo que viven es corrupto y y es decadente y se sigue corrompiendo y la maldad sigue aumentando. Bueno, la luz del Evangelio, mis hermanos, fue dada por Dios a través de Jesús para que su iglesia se la transmita a las demás personas, a las que van por los caminos oscuros. Vaya conmigo a 1 de Pedro 2:9, por favor. Dice 1 de Pedro 2:9. ¿Ya lo tiene? Si ya lo tiene, diga ya. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ya se fijó para qué nos trajo el Señor a su luz admirable? Para anunciar la obra de Cristo en la cruz, para predicar el Evangelio, id y predicar a toda criatura, id y hacer discípulos. Entonces, si el Señor Jesucristo ha confiado a su iglesia, a sus hijos, la predicación del Evangelio, y ya tenemos los hijos de Dios la capacidad de reflejar y de refractar la luz que recibimos, no la podemos, de hecho no podemos ni debemos esconderla debajo de un almud o de un cajón. ¿Cómo se esconde la luz de Jesús, mis hermanos? Tapándola con un mal testimonio, con pecado, por intereses personales, por negligencia, por ser insensibles a causa que algo les ha alterado la vida y no pueden superar por estar alejados de Dios. Hay quienes se desaniman de Dios y dicen, no, es que yo ya no quiero saber nada de Dios. O sea, alguien los hizo caer. Un mal siervo los abusó, los manipuló, les prometió y de repente dicen, ya no quiero saber nada de Dios. Han confundido a un mal siervo o una congregación con Dios. No, mis hermanos, el Evangelio es el mismo, pero alguien oscureció el mensaje, alguien te engañó. Y no puedes superar eso. Hay rencor en tu corazón y el Señor quiere iluminar tu vida. No escondas la luz de Jesús. La palabra almud, del griego modios, era una medida de capacidad de unos 9 litros aproximadamente. Era hecha de barro en forma piramidal. Ahí se guardaban granos, frutos secos o aceite. Pero también se consideraba un almud una pesada caja de madera, como una especie de baúl para guardar bienes, un cofre. Y por supuesto que en medio de o adentro de ese almud de cerámica o de ese cajón, pues no se ponía una lámpara de aceite. Imagínese el alcance de la luz, no existiría o se sofocaría por quedar sin oxígeno. Por eso el Señor dijo, no se puede esconder, sino que tiene que ponerse ¿en dónde? En un candelero, en la parte más alta para que alumbre la vida de quienes, dice, de todos. Primero, los que están ¿dónde? En tu casa. Es en tu casa donde debes brillar. Es en tu casa donde debes de resplandecer con la luz que el Señor te ha dado. Pero si tú estás a oscuras, por una vida oscura, por una vida que ha caído en un bache espiritual, en lugar de ser luz, está haciendo tropiezo. Y eso es un pecado.
Estás guardando la luz, se la estás escondiendo. Y dice la Escritura, y hay por el que vienen los tropiezos. Conclusión. El Evangelio de salvación no puede ni debe esconderse, sino que fue dado por Dios para que alumbre a toda la humanidad y encuentren la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, amó al hombre, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra mundo se traduce de una palabra griega llamada cosmos, que tiene dos significados. Uno es literal, el globo terráqueo, y otro figurado que se refiere a toda la humanidad que aún no conoce a Dios y los que están en tinieblas. Y el Señor Jesucristo nos ha dado su luz con el conocimiento de la verdad, formando su carácter en quienes por la fe lo han hecho Salvador y Señor con un solo propósito, que reflejen su luz con una vida de integridad, con un caminar santo, con una vida de obediencia, con un ojo bueno, con un andar íntegro. Y ese caminar, mis hermanos, dirá mucho más que 1000 palabras, créame. Tu manera de vivir dirá más de lo que tú hables. Y para terminar, hay algo muy particular en estos dos elementos con los que el Maestro comparó a sus verdaderos discípulos: la sal y la luz. Ninguno de los dos genera sonido en sí mismo. La sal solo da sazón y preserva de corrupción. La luz ilumina y da calor. Así sea tu andar, mi hermano, dando sabor a la vida de tus semejantes a través de tu vida, a través de la verdadera predicación de la palabra, librándolos de la corrupción del mundo, dando calor con tus buenas obras, las que estás caminando porque Dios las puso ahí para que caminaras en ellas, iluminando la vida de los demás con el Evangelio a esos que están perdidos en la oscuridad, porque a eso fuimos llamados. Y como dijo Pablo, para que seamos irreprensibles, sencillos, intachables hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes, mis hermanos, y yo, como hijos de Dios, tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Si gusta usted levantar sus manos, si gusta usted ponerse en las manos del Señor y decirle: Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias porque a través de este mensaje me he dado cuenta, Señor, de la gran responsabilidad, de cuántas cosas tú nos has dado, Señor. No solamente nos trajiste a tu luz admirable, no solamente nos diste la salvación a través de la vida de Jesús en la cruz, sino que nos has dado una encomienda: ser sal, ser luz, dar sabor a la vida de las personas que no te conocen, iluminarlos con tu evangelio, dar evidencias claras que somos tus hijos, que somos hijos de luz, que resplandecemos en un mundo lleno de corrupción, y que el hombre, las personas que están alrededor, puedan voltear, pero porque ven a alguien, a una persona que ha sido tocada por el Evangelio, que su corazón ha cambiado, y por eso el mundo también te rechaza, mi hermano. Pero gracias, Señor, gracias porque nos has permitido conocer un poco más de ti, un poco más del propósito por el cual nos ha traído, Señor, un poquito más para aprender a ser luz, para aprender a ser sal, para dar testimonio de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, para que el mundo no se pierda, para que todo aquel que en ti crea, Padre eterno, tenga vida eterna. Y para eso está tu iglesia, para eso nos has traído. Te damos gracias por tu mensaje y te damos gracias por recordarnos de cuántas maneras hemos escondido tu luz.
y arrepentirnos, pedirte perdón, porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, porque hemos visto lo que no deberíamos haber visto, porque hemos volteado la mirada hacia las cosas que no deberíamos ya ni siquiera pensar en ellas, y mucho menos haber olvidado quién nos trajo su luz admirable. Muchas gracias, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Guárdalos de todo mal. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Que sigan caminando en tu verdad, Señor. Que sigan caminando en tu palabra, para que nada los aparte de tu luz admirable. Que Dios me los bendiga.